Muy buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a día 18 de julio del año 2025, feriado en Uruguay, día de la jura de la Constitución en Uruguay. Mazo Banda, buenas noches. Está medio complicado para mí. Buenas noches, Mazo Banda, que Dios te bendiga poderosamente, que la gracia de Dios esté sobre tu vida, no sé de dónde nos estás viendo, pero que la bendición de Dios sea desde ahora y para siempre sobre tu vida, así como también sobre la vida de Agustina Soledad, allí en la ciudad de Artigas, Uruguay. Que Dios la bendiga poderosamente en esta noche. Hoy estamos de cumpleaños por ahí. Mi hermano está completando un año más de vida. Ya está llegando prácticamente a la tercera edad. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios esté al lado de la familia. Bendiciones, Agustina, así como también a nuestra hermana Rosa, allí en la ciudad de Solimar, en Uruguay. Que Dios la bendiga poderosamente también en esta noche. Bendiciones del Señor para nuestra hermana Rosa, para su familia, para sus nietos, hijos, en fin. Bendiciones para toda la familia. Y nosotros estamos aquí, soy el pastor Juan Teixeira, misionero junto a mi esposa Marta, aquí en la ciudad de Cacequí, en la República Federativa de Brasil. Estamos a 300 kilómetros aproximadamente de la frontera con Uruguay y ya hace un buen tiempo, desde 2008, que andamos aquí por esta región del Río Grande del Sur, Brasil. Y queremos compartir con ustedes hoy es viernes, último día hábil de la semana, llegamos al final de semana. Bendiciones para aquellos que trabajan hasta el día de hoy, que ya a partir de mañana ya tendrán su merecido descanso, aquellos que tienen la famosa semana inglesa de lunes a viernes, y los demás entonces todavía le queda medio día más de trabajo todavía. Y vamos entonces, en el día de hoy, vamos a ver otro personaje bíblico que también practicó el pecado de la mentira. Que practicó el pecado de la mentira. Es lo que hemos venido hablando durante estos días sobre el pecado de la mentira. Juan 8:44, la palabra de Dios nos dice que el padre de la mentira es el diablo. El padre de la mentira es Satanás. Proverbios nos va a hablar la palabra de Dios diciendo que Dios aborrece al mentiroso. Apocalipsis nos va a decir que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Buenas noches en Instagram a Lucía en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente su vida, que la gracia de Dios esté sobre ella, sobre su esposo, sus hijos, sus nietos. Que Dios la bendiga poderosamente. Estamos tomando un té de cedrón en esta noche. Así también tomamos un té de cedrón. Palabra de Dios, Génesis capítulo número 26. Palabra de Dios, Génesis capítulo número 26. La palabra de Dios comienza diciéndonos de la siguiente manera. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar.
Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. En el mismo lugar, vuelve Isaac al mismo lugar donde estuvo Abraham. Recordemos que Abraham fue deportado de Egipto, avergonzado. Luego, cuando hubo otra necesidad inmediata, él se fue hasta Gerar al rey Abimelec, rey de los filisteos. Abimelec no puede ser el mismo Abimelec de la época de Abraham, porque ya aproximadamente 100 años se habían pasado en toda esta historia. Parecería ser que Abimelec era como si fuese un título que se le era dado al rey de aquel lugar. Buenas noches, Carla, aquí en la ciudad de Casequí. Un gran abrazo para Víctor Emanuel. Un abrazo para Víctor Emanuel, para Luciana. Que Dios los bendiga poderosamente, así como también a Luciano. Bendiciones de parte del Señor. Era un título, un cargo. Cada rey luego tenía ese nombre, Abimelec. Abimelec era el rey de Gerar. Y con el Abimelec anterior, también Abraham había tenido un cierto problema con él también, porque le había mentido de que Sara era su esposa. Ahora, esto parece ser que quedó impregnado en la familia. Hay gente que cree, hay otros que no creen, pero existen maldiciones familiares o maldiciones hereditarias. Tal vez usted hasta pueda escandalizarse por lo que les estoy diciendo, pero les doy un ejemplo. A veces hay alguien en la familia que siempre de generación en generación hay un borracho, por ejemplo, o hay un mujeriego, por ejemplo. Y siempre tratamos de justificar esto diciendo: el abuelo se murió bebiendo, el padre se murió bebiendo, y él también se va a morir bebiendo. Y nos resignamos a esa situación como si fuese algo normal, pero es algo totalmente anormal. Y en la familia de Abraham estaba el concepto de la mentira, del engaño. Abraham, el amigo de Dios, padre de la fe, un hombre que cometió sus errores. Eclesiastés 7:20 dice que no hay justo, no hay un hombre bueno, no hay un hombre que haga el bien sobre la faz de la tierra. El único hombre justo fue Jesucristo, el Hijo de Dios, y no hubo otro. Bien, llega entonces Isaac a Gerar. Allí va a ser recibido por este rey Abimelec, rey de los filisteos. Los filisteos nosotros vamos a encontrar después, más adelante, que van a ser tremendos enemigos también del pueblo de Dios. Los filisteos se creen que fue una nación, un pueblo marítimo que vino de la isla de Creta o de esa región de
Grecia, del mar Mediterráneo, ahí, de esa región ahí cerca de Grecia, que vinieron y habitaron en las playas del Mediterráneo, justamente ahí en Israel, y fueron tomando posesiones, fueron tomando tierras para ellos. Era un pueblo cruel, era un pueblo guerrero. En cuanto el pueblo de Israel todavía tenía armas de cobre, ellos ya las tenían de hierro. Y esto allá, cuando vamos al libro de Reyes, cuando vamos a Primera de Samuel, en adelante, Jueces, en adelante, Josué, vamos a encontrar esto. Y se van a comenzar a enfrentar con los filisteos. Hasta ese momento, aparentemente, estaba todo bien. Pero va a llegar allí entonces Isaac en Gerar. Y el versículo 7 nos va a decir lo siguiente. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. La misma historia de su padre. Lo mismo que su padre hizo, está haciendo ahora Isaac, hijo de Abraham. Está haciendo exactamente lo mismo. Está mintiendo, está diciendo de que Rebeca es su hermana. Que Rebeca es su hermana. Cuando en realidad era su esposa, su mujer. Ahora, lógicamente, él tenía el mismo temor que su padre. Es algo hasta interesante porque estas naciones paganas, naciones que no adoraban a Dios, pero tenían muy en serio el asunto de la familia. Wilson en la ciudad de Tacuarembó, buenas noches, que Dios te bendiga poderosamente en esta noche, Wilson, que la bendición de Dios esté sobre tu vida en esta noche. Bendiciones desde aquí de la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur. Ellos tenían algo muy en serio la familia. Como los egipcios, por ejemplo, el adulterio era condenado con la muerte. Ellos no aceptaban el adulterio. Pero sí, a veces buscaban una manera de eludir las leyes. Entonces mataban al esposo y se quedaban con la viuda. Era así de simple como ellos hacían. Y la palabra de Dios dice que los hombres de Gerar notaron, vieron, les llamó la atención la belleza de Rebeca. Ahora, la misma cosa, por temor, va a decir que es su hermana. Y lo mismo que me pregunto con Abraham, yo me pregunto con Isaac. Si se hubiese consumado el hecho de Sara o de Rebeca haber adulterado, porque sería un adulterio con estos hombres, para poder cubrir la mentira de Isaac. Qué tremendo sería eso. Sería más o menos como para buscar a alguien que cometió un error dentro de la familia de Isaac, su madre, Sara. Sara cometió un error cuando supuestamente quiso anticipar los días el tiempo del Señor o ayudar a Dios. Yo siempre digo que Sara quiso ayudar a Dios cuando le da a Abraham la esclava Agar para que venga a quedar embarazada y para que venga a tener un hijo de Abraham que se va a llamar Ismael y que luego le va a traer grandes dolores de cabeza y que hasta el día de hoy los ismaelitas continúan dándoles dolores de cabeza al pueblo de Israel por un error que cometió Sara. Entonces, cuidado con los errores que nosotros podemos cometer. Cuidado con las mentiras que nosotros podemos crear para justificar alguna cosa o para tomar provecho
de alguna cosa o simplemente librarnos de algo a través de una mentira. Isaac va a mentir. Va a mentir y va a ser avergonzado también, así como lo fue su padre Abraham. El enemigo de nuestras almas es lo que busca es avergonzar a los hijos de Dios. ¿Te imaginas si has mentido? Por ejemplo, una mentira grave. Y Satanás, eres experto. Primero, él te va a tender la trampa, te va a preparar el anzuelo. Cuando mordiste ese anzuelo, que caíste, que fuiste atrapado, que fuiste pescado por Satanás, ahora él te va a avergonzar. Y él va a hacer pública la mentira o el error que hayas cometido, como quieras llamarlo. Y todo el mundo se va a enterar. Ahora, imagínate cuando en la congregación las personas se enteran de que has mentido. Y eras alguien en quien las personas confiaban. Eres alguien en quien las personas habían depositado su confianza. Lo has pecado. Algunas congregaciones tienen la costumbre de, en un domingo de Santa Cena, anunciar y decir: el hermano fulano de tal a partir de hoy va a quedar en disciplina por 3 meses, 6 meses, 2 años, en fin. Lo van a decir. Algunos van a decir el por qué desde el púlpito. Otros no. Ahora, sea cual fuera la situación, vas a ser avergonzado. Vas a ser expuesto. El pueblo te va a mirar con otra cara. Va a ser prácticamente casi que un daño irreparable. Porque lo que pasó, pasó. Y el ser humano es experto en juzgar a los otros y no juzgarse a sí mismo. Somos expertos en juzgar a los demás y no juzgarnos a nosotros mismos. En ver los defectos de los otros y no ver nuestros propios defectos. En fin, lo cierto es que Isaac mintió de la misma manera que lo hizo su padre Abraham. Y va a continuar la palabra de Dios. Y va a decir lo siguiente. Sucedió que, después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Esto también es una prueba, este pasaje que acabamos de leer, de que este Abimelec no era el mismo. Perdón, está frío aquí en Casequí todavía. Y aquí donde estoy está bastante frío también. Que este Abimelec no era el mismo Abimelec de la época de Abraham. Porque si fuese el mismo, le iba a decir: actuaste como tu padre, hiciste lo mismo que tu padre. Pero no le dijo. Entonces ahí ya tenemos una pista que este era otro Abimelec, que quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido a alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Un mundano, un pagano, un hechicero, le estaba dando una lección de moral a un hijo de Dios, a Isaac.
el hijo de la promesa, aquel que fue esperado tantos años. Un mundano le está dando una lección de moral a un hijo de Dios. Si fuera en nuestros días de hoy, ¿qué te dirían? Pero tú eres un hombre, eres una mujer que vas a la iglesia. Nunca pensé esto de ti. ¿Cómo nos justificamos? ¿Cuáles son los argumentos que podríamos utilizar para poder justificar una triste y vil mentira? O cualquier hecho de pecado, cualquier otro de pecado que hayamos hecho en contra de nuestro prójimo. ¿Cómo sería nuestra actitud ante una situación como esta? Hubieses traído, ahora bien, como dice Abimelech, sobre nosotros, y hubieses traído sobre nosotros el pecado. Hubieses traído sobre nosotros el pecado. Lo está llamando de irresponsable. Lo está llamando de insensato. Hubiese traído el pecado sobre nosotros, le va a decir Abimelech. Porque ellos, vuelvo a decir, cuidaban mucho esa área de sus vidas. Eso que ellos tenían dioses con los cuales ellos adoraban, hasta a través de la prostitución. Tenían sacerdotistas, ¿sí?, que eran prostitutas sacerdotales. Esa es la palabra exacta. Pero en el caso de familia, en el caso de matrimonio, ellos eran muy estrictos en eso. Va a seguir la palabra de Dios. Y le va a decir, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. A partir de ese momento creo que todo el pueblo quedó sabiendo lo que había pasado. Que por temor, que Isaac tenía miedo de que lo mataran para que se quedaran con su esposa. Es inseguridad en lo que se refiere a Dios. Nosotros comenzamos a analizar la palabra de Dios y vamos a ver cómo Dios siempre guardó a aquellos hombres a los cuales tenían en su corazón el temor a Dios. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de Daniel. Cómo Daniel fue echado en un foso de los leones. Cómo Daniel recibió una respuesta de Dios a través del ángel del Señor. Que algunos creen que el ángel del Señor era el propio Señor Jesucristo. Ezequías, que sin tocar una espada, sin derramar una gota de sangre, venció a todos los sirios. Un ángel del Señor los venció, mejor dicho. El ángel del Señor en una noche mató 185,000 soldados. Eliseo estaba en su casa y se levanta Gehazi medio durmiendo. Cuando abre sus ojos ve un ejército alrededor de su casa. Casi se le para el corazón. Traga saliva. Entra desesperado. Corre hacia donde está el profeta Elías. Mi Señor, moriremos. Hoy vamos a morir. Porque estaba viendo aquello con sus ojos naturales. ¿Y qué va a decir Eliseo? Va a orar al Señor, sus ojos van a ser abiertos. Le va a decir, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y va a haber detrás del ejército, todo un ejército de ángeles, con sus carros de fuego, sus espadas desenvainadas. Dios siempre va a estar a nuestro lado para protegernos,
para librarnos de toda suerte de males. El ángel del Señor siempre va a estar a tu lado. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que lo temen. ¿Qué le faltó a Isaac? Podríamos decir que le faltó fe, que le venció el temor, que le venció el miedo. Habrá sido eso. Él vio que Rebeca era una hermosa mujer y dijo, me van a matar para quedarse con ella. Pero él prefería que su mujer pecara. Él prefirió que su mujer adulterara delante de sus ojos. Y lo mismo que me pregunto de Abraham, me pregunto de Isaac. ¿Qué hubiese sucedido si se hubiese consumado el hecho conyugal entre Rebeca y algún hombre de Gerar o con el propio Abimelech y de Sara con el faraón? ¿Cuál sería la actitud después de estos dos hombres? ¿Qué ellos pensarían de su esposa? ¿Cuál sería la reacción de ellos? Isaac se estaba importando, así como Abraham, por su propia vida, pero no por el bienestar de Rebeca. Lejos de pensar en el bienestar de la esposa, la estaba entregando a una jauría de lobos. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Isaac. Ahora, a través de esto, que le va a decir a todo el pueblo que nadie puede tocar a la esposa de Isaac ni a él. Y después de esto, hay cosas increíbles en la Biblia. Increíbles no, todas son creíbles. Todas son creíbles, pero cosas fantásticas, hermosas en la palabra de Dios. Porque después de esto va a decir la palabra de Dios que Isaac va a sembrar en aquella tierra y cosechó aquel año 100 y lo bendijo Jehová. 100 y lo bendijo Jehová. Cosechó en aquella tierra, sembró en aquella tierra, luego cosechó. Es algo maravilloso lo que Dios hace con sus hijos. Mismo nosotros siendo infieles, Dios permanece fiel. Mismo nosotros siendo infieles, Dios permanece fiel. Siempre. Siempre Dios va a permanecer fiel. Nosotros permanecemos infieles, pero Dios va a permanecer fiel. Esto es algo maravilloso para nuestras vidas. Muchas veces nos distraemos, cometemos pecados, mentimos, queremos justificar aquello que hacemos equivocadamente, muchas veces queriendo colocarle la culpa a otros, cuando en realidad la culpa es nuestra. Lo que hizo Adán. ¿Recuerda usted a Adán allí en el capítulo 3 de Génesis? Cuando el Señor lo llama y allí comienza a hablar. Cuando encara a Eva, ¿qué va a decir Eva? La serpiente me engañó. Ahora Abraham le va a colocar la culpa ¿a quién? Al propio Dios. La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Imagínese. Y la gran mayoría de las veces, los matrimonios, el esposo o la esposa que puedas tener, fue más bien una elección tuya y no de Dios. Pero, claro, Adán fue Dios quien se la dio. Pero él colocó la culpa a Dios para no reconocer su tremendo error. Sembró entonces y va a cosechar el 100 por 1. El varón se enriqueció y fue prosperado
y se engrandeció hasta ser muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos le tuvieron envidia. Aquel hombre que llegó allí como un forastero, pidiendo un refugio, pidiendo un tiempo para estar allí, pues en su lugar, en su tierra, había una sequía tremenda. Ahora, a pesar de sus errores, Dios lo va a bendecir en aquel lugar. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue transferida para su hijo, fue transferida también para todos nosotros. Que donde pongamos la planta de nuestros pies, ese lugar debe ser bendecido. Que todo lo que hagamos, la obra de nuestras manos, debe de ser prosperado. Pero para que esto venga a suceder, también debemos de tener comunión, vivir en santidad, vivir en intimidad con Dios. La mentira jamás nos llevará a lugar alguno. Sí, nos puede llevar a un lugar, al infierno, al sufrimiento. Nos puede llevar también a otro lugar, de la amargura y la tristeza. Muchos en el mundo entero que una vez mintieron en la casa de Dios y que luego se descubrió su mentira, se sintieron avergonzados, se fueron y nunca más volvieron. Pero no prefirieron tampoco arrepentirse. Isaac debe haberse arrepentido, porque Dios lo prosperó. Lo hizo tan rico que despertó la envidia de los filisteos. Dios te va a bendecir tanto que vas a despertar la envidia en tu ciudad. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Dios ha de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones que sobreabunden sobre tu casa y sobre tu familia. Tal vez alguien está esperando un empleo o quiere un empleo mejor. El Señor va a abrir esa puerta para que tengas ese empleo mejor, aquello que desea tu corazón. Calixto Nicolás, en la ciudad de Artigas, Uruguay, que en este momento debe estar comiendo un asado con su padre, pues hay grandes fiestas allí en la ciudad de Artigas. Cumpleaños de Calixto, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. No está cumpliendo los mismos años que la jura de la Constitución, pero está cerca, no está tan lejos, no. Bendiciones, Nico, que Dios te bendiga. Gran abrazo a Inés, que Dios bendiga a Inés también, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que el ángel del Señor siempre esté alrededor de ustedes. Esa es nuestra oración. Cuando el ángel del Señor está a nuestro lado, absolutamente nada nos va a pasar. Es una promesa de Dios. Recién estábamos hablando de esto. Y el domingo en nuestro culto vamos a estar hablando sobre esto también, sobre el ángel de Jehová, aquel que protege, aquel que guarda, aquel que nos libra de toda suerte de males. La mentira muchas veces es más creíble que la verdad, por increíble que parezca. Que aprendamos a hablar la verdad, cueste lo que cueste. Si estamos en Cristo, debemos de andar en el camino de la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay una cosa que sucedió también en Juan capítulo 18, y ya vamos a orar, hablando de la verdad, cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y no espera la respuesta. Se va a hablar con los judíos, los enemigos de Cristo. Muchas veces no queremos la verdad porque
estamos junto a la rueda de escarnecedores. Estamos junto con los escarnecedores. Entonces no queremos andar en la verdad. Padre mío y Señor mío, Padre, te agradecemos por haber llegado a más un final de semana. Señor, en esta noche, Padre, quiero elevar mi oración, Señor, a favor, oh Dios, de Calixto allí en Artigas, que está completando un año más de vida, Padre. Señor, que seas tú ministrando sobre su corazón, mi Dios. Señor eterno, que su corazón venga a ser transformado por tu Santo Espíritu, Padre. Que él pueda tener un encuentro real, verdadero contigo, mi Dios. Oramos, Señor, por él. Oramos por su familia, para que tú los guardes, tú los protejas, para que tu presencia esté allí en aquel hogar, Padre. Y reprendemos desde aquí, oh Dios, toda suerte de maldad. Bendiciones en este día que Dios te ha regalado, bendiciones por un año más de vida. Es un tiempo de gratitud al Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que están junto con nosotros aquí en esta noche. Señor, que tú los bendigas, que vengas a darles un final de semana bendecido, Padre. Señor, que este final de semana venga a ser un final de semana inolvidable, un final de semana lleno de tu presencia, de tu gracia. Padre, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en el medio de tu pueblo, Padre. Que podamos alabarte, que podamos glorificarte, que podamos congregar, que podamos permanecer en tu presencia, Dios. Señor, líbranos de todo mal. Gracias, Señor eterno. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos y amados hermanos. Será hasta el próximo lunes, cuando sean las 7 de la mañana, estaremos en nuestro programa La Biblia, el Mate y el Amanecer en Facebook y también en Instagram. Los esperamos lunes a las 7 de la mañana aquí en nuestras redes sociales. Dios les bendiga. Y no olvide de congregarse. No deje de congregar